del trabajo que realiza el ciclo de formación de las rocas dentro de su ciclo sedimentario. Habíamos empezado con una meteorización, erosión, transporte, sedimentación, litificación y por último la roca sedimentaria, para lo cual vamos a compartir el presente, las diapositivas. Me indican si se ve pantalla. ¿Se ve pantalla? Se ve, licenciado. Bueno, empezamos entonces. Clasificación de las rocas sedimentarias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer los principales parámetros para clasificar a las rocas sedimentarias dentro de su formación, ya que luego de la sedimentación, litificación, se van formando diferentes tipos de rocas. Las continuas transformaciones que sufre la Tierra son impulsadas por fuerzas de origen interno, que son el resultado de la dinámica terrestre, responsables de la modificación de la corteza por medio de la formación de las montañas en determinadas cuencas sedimentarias, y las de origen externo, que tienden a destruir las irregularidades de las superficies continentales originadas por las fuerzas internas y a restablecer el equilibrio de la litosfera. Se manifiestan en los procesos de transporte de materiales que pueden ser realizados por el viento, por la lluvia, por los ríos, el mar, los glaciares. Son diferentes procesos de transporte. Los procesos formadores de rocas sedimentarias tienen lugar en la superficie terrestre o son procesos exógenos que dan lugar a la distribución y a la reorganización de los materiales terrestres. Entonces acá tenemos una figura en la que nosotros mostramos los principales procesos exógenos de este proceso del ciclo de formación de las rocas sedimentarias, que empieza con una meteorización química y una meteorización física. Luego de la meteorización, que hemos visto por temas, ha sido la erosión, luego el transporte, la sedimentación o depositación y la litificación o diagénesis, que es el último proceso de la formación de las rocas sedimentarias. Acá tenemos los pasos para formar una roca sedimentaria. En esta figura observamos la meteorización físico-química que va destruyendo la roca. Hemos indicado que aquí existen diferentes factores, ¿no? Como las temperaturas, la meteorización química, otros aspectos físicos también que son los factores para la meteorización. Luego, de la meteorización, la erosión. En la meteorización se produce el fragmentamiento de las rocas. ¿Ya? Luego viene la erosión y transporte de este material suelto por diferentes agentes. Puede ser el viento, la lluvia, los glaciares. Estos van transportados por el viento en forma de partículas en suspensión, por el agua en diferentes fragmentos que tienen tamaños irregulares, algunos que van en suspensión, otros por arrastre, por saltación, por rodadura, y finalmente son depositados en una cuenca sedimentaria para luego litificarse
y dar lugar a la formación de las rocas sedimentarias. De los procesos que habíamos visto, indicamos la meteorización, que consiste en la destrucción de la roca in situ mediante la alteración física, desintegración y la alteración química o descomposición de la roca. La desintegración se refiere a la fragmentación mecánica de las rocas en unidades menores que se denominan clastos y que pueden estar constituidos por trozos de roca o por los minerales que la componen. No se producen cambios químicos ni mineralógicos. En la descomposición indicamos que es un conjunto de reacciones químicas que dan lugar a la formación de nuevos minerales estables, a las nuevas condiciones y a la puesta en solución de numerosos compuestos. Entonces, en este aspecto podemos indicar que en la descomposición existe alteración química, una reacción química de los fragmentos que tienen compuestos minerales, los cuales al contacto con el agua se van transformando en otras soluciones químicas. Los productos de alteración más importantes son las arcillas, como la caolinita, la mosillonita, la illita. Y entre los óxidos e hidróxidos tenemos el hierro y aluminio. La descomposición es producida principalmente por hidrólisis, oxidación y reducción y reacciones con ácidos carbónicos, sulfúricos y orgánicos. El segundo paso, que es la erosión, es el proceso dinámico por el cual se produce la remoción, arranque del material de un lugar y la puesta del mismo al medio de transporte, el cual va desarrollando un transporte seleccionado y depositando cuenca pendiente abajo en una cuenca sedimentaria. Así que para que exista erosión se necesita un agente capaz de movilizar y transportar el material. Los agentes erosivos en este caso son el río por corrosión, el agua corriente, el mar por abrasión, los glaciares, el viento, que son producto de la deflación y la gravedad. Los tipos de erosión, como ya se había mencionado, se tiene la erosión eólica, la erosión hídrica, la erosión de suelos de forma natural, con el choque de las olas hacia las costas. El transporte es la distancia de transporte de los grandes ríos, corrientes marinas o el viento, que son del orden de varios centenares de millares de kilómetros. Que un clasto puede ser transportado y depende de la velocidad del flujo, en este caso la velocidad del agente de transporte, y de su tamaño. Dependiendo del tamaño también será de mayor o de menor distancia. Su forma también es importante, ya que si son redondas para verlos, que si son muy irregulares. La forma de transportar los materiales removidos es por tracción, que son los clastos que se deslizan, ruedan, giran en función de su forma. En este caso, las rocas que están siendo rodadas, estas adquieren formas esféricas y redondeadas. Por saltación, los clastos, al ser transportados por el agua, entonces van saltando y generando también desgaste de las rocas. En suspensión es intermedio entre el transporte mecánico y el químico. Los materiales son transportados suspendidos en el flujo porque éste tiene una energía suficiente para levantarlos y moverlos en suspensión. Entonces, son materiales más pequeños que son suspendidos, que van suspendidos en el agua.
Entonces su movimiento es de acuerdo a la turbulencia del agua. Por ejemplo, las partículas de tamaño coloidal son transportadas por suspensión. Por solución, los materiales en solución son transportados miles de kilómetros sin perder la velocidad ni de ninguna otra característica física del agente de transporte. Precipitan cuando las condiciones físicas químicas lo permitan. Entonces, en este caso, por solución, están en mezcla con el agua y van distancias mucho mayores en comparación a los fragmentos alargados que son materiales que van por arrastre, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver algunos fragmentos que van por saltación, ¿no? Y hay algunos que tienen forma esférica, entonces el transporte es más fácil para estos porque tienen la forma redonda o esférica que no los detiene o no se detiene en el transporte, ¿no? En comparación a estos fragmentos que son alargados y casi planos, estos tienen poca distancia de transporte, ya que su transporte es solamente por arrastre. Deposición. Cuando las condiciones son favorables, o en otras palabras, cuando el agente de transporte ya no puede llevar su carga, pierde competencia, deposita generalmente en zonas deprimidas, o sea que son zonas rellenadas con este tipo de material. Estas zonas son las cuencas sedimentarias y según su posición son clasificadas como continentales, marinas y mixtas. Los materiales llevados por tracción, la depositación a disposición, lo que da lugar a la pérdida de la competencia y por lo tanto se produce la depositación. Cuando son transportadas en suspensión, las partículas hasta la arena fina tienen el mismo comportamiento que en el caso de la tracción, pero los de tamaño más finos, como los limos y las arcillas, cuando se aglutinan, ya que se produce un aumento de peso y de diámetro, lo que produce el descenso. En este caso, cuando se habla de los limos y las arcillas, son materiales sumamente finos que se van depositando en forma de láminas o laminaciones, que con el pasar del tiempo estos se litifican y van formando lo que se denomina la lutita, que es un compuesto, es una roca que está compuesto por materiales limo arcillosos, que son materiales sumamente finos. Por otro lado, se considera que el viento es un medio de transporte característico y muy importante. Transporta por tracción las arenas gruesas hasta los guijarros. Entonces acá, dependiendo de la fuerza del viento también, es el factor que va transportando el material. Si el viento es fuerte, entonces llevará consigo materiales gruesos y finos. Los sedimentos más finos son llevados en suspensión, aunque en caso de vientos fuertes, hasta los guijarros pueden ser llevados de esta manera. Entonces, cuando es el viento sumamente fuerte, entonces lleva incluso guijarros, ¿no? Acá tenemos en esta figura erosión y meteorización de la superficie. Fíjense cómo se ha erosionado acá. Acá tenemos, en este caso, una erosión de tipo hídrica, ¿no? Que lo ha socavado acá la parte de las capas estratificadas que se tenía. Acá tenemos transporte de material erosionado hacia la cuenca de sedimentación. Acá de las partes altas, el material que está siendo erosionado está siendo depositado acá abajo y está formándose las capas estratificadas. Entonces acá ya podemos ver que está casi al nivel o al ras del suelo preexistente que teníamos
acá. Entonces acá tenemos estratos y la estratificación tiene diferente composición de acuerdo a la coloración que se observa, ¿no? Entonces, estos estratos, estos son los más antiguos y estos son los más jóvenes. Diagénesis. Una vez depositados los sedimentos, sufren una serie de cambios físicos y químicos. Los más importantes son los que llevan a la litificación, la conversión del agregado suelto o sedimento en una roca sedimentaria denominada sedimentita. Se entiende que las litificaciones es contraria a la meteorización. Meteorización entonces la destrucción y la litificación es la compactación de la roca. La litificación se produce por compactación, pérdida o reducción de los espacios vacíos u ocupados por fluidos. Cementación. Aquí la precipitación de sustancias químicas existentes en las soluciones intersticiales pasa a constituir un cemento, ya que actúa como ligante de los clastos. Los cementos más comunes son la calcita, el cuarzo, el ópalo, la calcedonia y óxidos e hidróxidos de hierro. Entonces, estos materiales o elementos son los materiales que van formándose como matrix o cemento de las rocas, en este caso de las rocas sedimentarias. Autigénesis es la formación de nuevos minerales durante y después de la depositación, lo que se denomina autígenos. Estos son el cuarzo, carbonatos, feldespatos. Recristalización es el proceso de soluciones de cristalización in situ de los minerales de la roca. No se forman nuevos minerales, pero cambia la textura. En este caso, en estos dos casos, existen minerales que pueden cambiar de composición. Al ser presionados estos y aumentar la temperatura cuando ya se produce la litificación, algunos granos o partículas se deforman, otras se fracturan y al fracturarse algunas se pulverizan y se entremezclan con el material cementante, que de inicio puede contener cierta cantidad de agua y se entremezcla con el material cementante. Y con el pasar del tiempo, esta agua se evapora y se va formando, y es parte constituyente del material cementante, ¿no? Estos materiales o estos minerales que se observan, como la calcita, el cuarzo, el ópalo, calcedonia y los óxidos que están entremezclados con el material cementante. Acá tenemos el proceso de diagénesis, la sedimentación, que es el origen como material suelto, compactación mecánica, acá ya cierto grado de compactación, acá ya tenemos la cementación, y en la cementación existe cierto grado de dilución, donde las rocas se van fracturando y entremezclando con el material cementante. Se tiene un reemplazamiento, en este caso, del material cementante con otros elementos. Luego se tiene la cristalización y por último la roca en sí, la roca sedimentaria. La cementación tiene lugar cuando se unen las partículas por los materiales precipitados, precedentes de la circulación de fluidos, dando cohesión y sedimento. Entonces, fíjense, acá tenemos fragmentos rocosos y tenemos agua, ¿no? en su alrededor. Son agua que se denomina agua intersticial, al agua que los rodea. Acá ya va perdiendo la cantidad de agua que tenía por presión, por compactación del suelo, que al acumularse capa sobre capa, entonces aumenta el peso
aumenta el peso y aumenta la temperatura. Y al final se va formando la roca sedimentaria. Clasificación de las rocas sedimentarias. En función a la génesis se dividen en rocas clásticas o detríticas, compuestas mayormente por clastos o detritos. ¿Ya? Tenemos las rocas químicas, las rocas no clásticas y las rocas organógenas. Acá tenemos esa clasificación simplificada de rocas sedimentarias de acuerdo a su composición, su textura, su estructura. Entonces, de acuerdo a esas características, se van formando las rocas químicas, las detríticas, con diferente grado de compactación. Hay algunas que son más duras, otras blandas, semiblandas, diferente composición química, diferente cemento o matrix. Las rocas clásticas o detríticas, según la procedencia original de la fracción clástica, se subdividen en 1. Las epiclásticas, 2. Las piroclásticas. Las epiclásticas son los clastos que derivan de la fragmentación de rocas preexistentes que afloran en la superficie terrestre y cumplen el ciclo normal de sedimentación. Según el tamaño de los clastos, se dividen en estos fragmentos litificados, que son los conglomerados, las areniscas y las limolitas o lutitas. Entonces acá podemos observar desde los que tienen grano fino a grano medio y grano grueso. Las piroclásticas es el material formado por los fragmentos y trituración volcánica. Entonces, en este caso, vamos a tener, en lugar de conglomerado, vamos a tener brechas, que son, en este caso, los conglomerados son materiales que tienen clastos redondeados a subredondeados. En el caso de las piroclásticas, vamos a observar las brechas que tienen también cemento o matrix, pero los clastos no son redondeados, son angulosos. Y acá tenemos un triángulo para una clasificación de rocas sedimentarias, de acuerdo a su composición en contenido de cuarzo, feldespato y fragmentos de roca. Entonces, de acuerdo a eso, a los porcentajes que uno puede observar en microscopio, vamos a determinar si corresponde a una arcosa, subarcosa, a una arenita o una arenita arcósica, ¿no? A una graubaca, una lutita, arenita. Acá lo que les decía, esta es el conglomerado y esta es la brecha que decíamos que son piroclásticas, ¿no? Piroclásticas y las otras, las epiclásticas. Esta es epiclástica y piroclástica. Entonces, estos tienen fragmentos redondeados y estos tienen fragmentos angulosos. Tiene cemento y este también tiene cemento, pero son de origen diferente. Tenemos la arenisca acá en forma estratificada y acá la arenisca en una deposición y litificación primaria. Los rasgos texturales más importantes a observar para describir a las rocas sedimentarias son el tamaño. Esta propiedad permite la clasificación de la roca, el tamaño promedio de clastos en cefitas, samitas, que pueden realizar visualmente con una muy buena precisión, pero en las pelitas no. Así se recurre a métodos de laboratorio como el tamizado, en el cual nosotros vamos a poder determinar la cantidad de material o de partículas que se encuentra en cada bandeja cuando se realiza el tamizado. Además, hay que tomar en cuenta mucho la esfericidad. En realidad se refiere a la forma de los clastos, siendo la forma ideal comparable a una esfera.
Para describir esta propiedad se utiliza tres ejes ortogonales denominados A, B, C, siendo A el mayor, B el intermedio y C el menor. Y según la longitud que presenten, se diferencian en las siguientes formas. Por ejemplo, acá tenemos una roca que tiene cierto grado de esfericidad mayor. Entonces, como nos indica acá, hay que tomar en cuenta los tres ejes ortogonales, el A, el B y el C, ¿no? A, B, C. En este caso, el A es el eje mayor, el B el eje menor y el C el menor y según la longitud que presenta la diferencia. Entonces, tendríamos que mostrar el C. Si damos la vuelta a esta roca, fíjense, esta parte así de frente vemos así ancho, ¿no? Tiene esa altura y ve esa distancia, pero si damos la vuelta, entonces vamos a poder ver el otro eje, el C, en sentido perpendicular, el C. Entonces esa distancia, los tres ejes hay que tomarlos en cuenta para el grado de esfericidad. Y la redondez tiene que ver con el grado de angulosidad y de las aristas y vértices de un clasto, independientemente de su forma. Esta es una propiedad muy importante, pues está relacionada con el transporte. El mayor o menor desgaste indicará mayor o menor transporte. Para estimarla se utiliza la siguiente tabla de comparación visual. Entonces acá visualmente nosotros podemos indicar, viendo esta figura, este no tiene, es anguloso, ¿no? Muy anguloso. Entonces este es redondeado o muy redondeado. Entonces quiere decir que esta roca ha sufrido un transporte hasta tomar esta apariencia de aspecto muy redondeado. Este otro fragmento de roca, lo propio. Acá tiene mucha angulosidad. Acá ya va disminuyendo. Acá tiene cierto grado de redondez y al final se encuentra muy redondeada, ¿no? Entonces, esta roca ha sufrido mayor transporte en comparación a esta, porque esta es redondeada, pero es alargada, ¿no? Alargada. Y esta es, si nosotros hacemos dos circunferencias para entrar acá, agarramos compás, entonces trazamos una circunferencia acá, agarramos compás, trazamos otra circunferencia acá. Entonces tiene estas dos grados de circunferencia. Si agarramos acá el centro y trazamos un diámetro, entonces acá puede entrar solamente una circunferencia. Entonces indicamos entre esta y esta comparando, este es el que ha sufrido mayor transporte. Selección. Se refiere al grado de variación del tamaño de las partículas y está relacionada con las características del medio de transporte y con la distancia. Por ejemplo, los depósitos eólicos son bien seleccionados en general. Los glaciares, debido a su competencia elevada, pueden transportar hasta bloques de cientos de metros de tamaño, por lo que la selección es baja. Para referirse a esta propiedad se utilizan los siguientes términos. ¿Ya? Entonces tenemos acá muy buena selección, donde los fragmentos están casi uniformemente en su tamaño. Tenemos, por ejemplo, de estos, tenemos varios, ¿no? Entre los pequeños también tenemos una buena cantidad que están ordenaditos y bien seleccionados. Entonces indicamos que es muy bien seleccionado. Y acá tenemos bien seleccionado. Entonces acá también podemos apreciar fragmentos rocosos con diferente tamaño que se encuentra bien seleccionado. Moderadamente seleccionado, en la cual podemos observar unos cuantos clastos ya de un solo tamaño, medianos también unos cuantos, y tenemos algunos pequeños. Y acá tenemos muy mal seleccionado, donde los fragmentos más grandes tenemos casi la misma cantidad que el anterior.
¿ya? Y aparecen fragmentos pequeños, ya que son más triturados y que han sido desgastados con el transporte. Hablando de la fábrica y empaquetamiento. La fábrica es la propiedad que se relaciona con la orientación o la falta de ella de los elementos que componen la roca. Por ejemplo, los ejes mayores de los clastros, las valvas fósiles y minerales de hábito laminar. Esas serían las fábricas. El empaquetamiento se relaciona con el grado de contacto que presentan los clastros entre sí. De esto dependerá la relación entre volúmenes ocupados por clastros y por espacios de vacíos o rellenos por matriz o cemento. Entonces, en el empaquetamiento ya estamos hablando de la materia cementante que se encuentra dentro del clasto, que está litificado en este caso y se encuentra rellenando los espacios porales. También son importantes el color y la consolidación, es decir, la mayor o menor cohesión que presenta la roca, y así nos referimos a si la roca es friable, los clastros se separan con facilidad. Si la roca es consolidada, los clastros se separan con ayuda de un objeto punzante. Si la roca es muy consolidada, los clastros se separan con mucha dificultad y con ayuda de un objeto punzante o no se separan. Entonces acá tenemos la clasificación de las rocas sedimentarias clásticas, las de grano muy fino, la limonita, la lutita, las de grano medio, las areniscas con matrix menor a 20%, que son las arenitas, matrix mayor a 20%, que se denomina graubaca. Y dentro de eso tenemos las clasificaciones, la ortocuarcita, la litarenita, la arcosa, ortocuarcita. Ahí también se tiene la protocuarcita dentro de este grupo. Y los materiales más gruesos que son los conglomerados, en este caso las gravas con clastros mayor a 2 milímetros. Dentro de este conglomerado podemos tener, por ejemplo, bloques guijón, guijarro y granulada. Y también tenemos las brechas, que son las piroclásticas, ¿no? Nomenclatura especial se utiliza para las areniscas. Otras clasificaciones que se basan en la relación porcentual, como los clastros matriz y también de la composición. En función a la relación clasto-matriz se diferencian los grandes grupos, dos grandes grupos, que son las areniscas sucias o impuras y las arenitas o areniscas limpias o puras. Las primeras presentan más del 15% de matrix con relación a la fracción clástica, a la fracción rocosa, ¿no? Y las otras, las limpias o puras, con menos del 15% de matrix con relación a la fracción clástica. Tenemos las areniscas que forman el 25% aproximadamente del total de las rocas sedimentarias. Entonces, si nosotros observamos superficialmente, pareciera que existiera más roca sedimentaria que roca ígnea, pero no es así. La más abundante es la roca ígnea, incluso la roca ígnea se encuentra en el interior de la corteza terrestre. Entonces, las rocas ígneas son las más abundantes en comparación a las areniscas que ocupan el segundo lugar, y en tercer lugar serían las rocas metamórficas. Dentro de esos tipos de rocas tenemos, por ejemplo, la graubaca, la arcosa, ortocuarcita, los conglomerados que ya hemos visto, las limolitas, que también ya lo hemos visto, que son las de grano fino, como la lutita, la limolita, las arcillas. Las rocas químicas, tenemos las carbonatadas, como las calizas y dolomías. Las silíceas, por ejemplo,
tienen gran cantidad de dióxido de silicio, como las cuarcitas, las evaporitas o evaporíticas o evaporitas, como el yeso o anhidrites. Las rocas ferruginosas o ferritas, como las sideritas, las fosforitas o las fosfáticas. Depósitos ricos en materia orgánica, como rocas orgánicas, como el caso del carbón, la turba, el bitumen, la antracita, el sapropel y otros minerales. Bueno, acá de las evaporitas podemos indicar que se forman por la precipitación de las sales al evaporarse el agua. Tal ejemplo se observa en el Salar de Uyuni, ¿no? Que en épocas de lluvia se llena, se colmata de agua, pero cuando pasa ya la época de lluvia, estas se evaporan y se van formando las costras salinas. El travertino, que también es un mineral que está constituido por carbonato de calcio. Esta, a diferencia de la roca pómez o pumicita, que es la que flota en el agua, esta no tiene entrampado burbujas de aire. Ha perdido o ha dejado escapar esas burbujas de aire y se han quedado sectores cavernosos. Entonces, a diferencia de la pómez, esta no flota, no flota. La otra, la pómez, esa sí flota en el agua. La tufa es similar a la anterior, pero de estructura más porosa y menos bandeada. Entonces, otra variedad similar a la del travertino. El caliche o tosca se compone principalmente por carbonato de calcio, tiene aspecto terroso, concrecional, macizo o bandeado. Se forma tanto en la superficie del suelo o subsuelo por evaporación de aguas subterráneas. Las oolíticas, que son cuerpos concrecionales pequeños, generalmente esféricos o subesféricos con textura radial, concéntrica o ambas a la vez y diámetro menor a 2 milímetros. En este caso se denominan pisolitas. Son sustancias que tienen carbonato de calcio, hematita, silce y fosfatos. Las tanitas se compone de variedad de silce, como el ópalo, la calcedonia. Son muy duras y pueden presentarse estratificadas o como nódulos en rocas calcáreas. Las fosforitas, que tienen contenido de fosfato de calcio de naturaleza cristalina, como la criptocristalina o amorfa, corresponden a precipitación inorgánica y estos son de origen orgánico. O sea, tenemos esas rocas, ¿no? La hematita, tenemos el yeso, la silvanita, que estas ya son evaporíticas, ¿no? Tienen contenido salino, estas, silvanita, la alita. Estos caliza fossilífera tienen contenido de carbonato de calcio, este también carbonato de calcio, este óxido de hierro. La coquina también tiene conchas marinas, tiene carbonato de calcio. Tenemos las rocas organógenas como las calizas pelágicas, las coquinas, como esta, las diatomeas o radiolarios, o radiolaritas también se denomina esta, radiolarios. Rocas sedimentarias organógenas, la turba, el lignito, que es un carbón, la antracita también carbón, la hulla también carbón. Y entonces son rocas neoclásticas. Dentro del grupo de rocas neoclásticas existe un conjunto de rocas poligenéticas muy importantes en el registro geológico, conocidas como calizas y dolomías. Estas se dividen en dos grupos, que son por fragmentación mecánica y otro por reemplazo epigénico, constituido por calcita y dolomita. Y estas a su vez se dividen en calizas alóctonas como la dolomía y la otra que está reemplazada por dolomía, que se constituye en una roca epigenética.
Entonces acá tenemos la caliza, acumulaciones de conchas marinas. Entonces, fíjense, al contacto con el agua está reaccionando, o tal vez el agua tiene contenido ácido y hace que la roca exista una reacción en la roca calcárea y por eso ese burbujeo que se observa acá en la figura. ¿Ya? Entonces está alterándose la roca, en este caso está en proceso de erosión química. Rocas calizas, acá tenemos un travertino, acá otro travertino de otra coloración. Y esa es toda la clasificación en sí de las rocas sedimentarias. Bueno, entonces con esto hemos concluido este tema que ha sido un poquito largo desde la meteorización, erosión, transporte, sedimentación, litificación y la clasificación de las rocas. Entonces, el examen se va a tomar de todo este proceso sedimentario que hemos llevado. ¿Está bien? Lo vamos a tomar el día martes de la siguiente semana. El día de mañana les voy a mandar el documento de las diapositivas y el texto que se refiere a cada uno de los temas que hemos visto en este proceso sedimentario para que lo estudien para el día del examen. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta o duda al respecto, pueden realizarla. ¿Podría decirnos los temas de los cuales vamos a dar? Ya, a ver un momentito. Pero entra de inicio meteorización, erosión. A ver un momentito. Erosión. Luego entra sedimentación, diagénesis o litificación. Y estaría entrando también las estructuras geológicas. Entonces, desde inicio, estructuras geológicas, meteorización, erosión, transporte, sedimentación, litificación y clasificación de las rocas sedimentarias. Esos son los temas que entran. Repito nuevamente para que se anoten. Estructuras geológicas, meteorización, erosión, transporte, sedimentación, litificación y clasificación de las rocas sedimentarias. Esos son los temas que entran al segundo parcial. ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces la siguiente semana. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.